Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy Melissa Ramírez y hoy les traemos un caso que fue muy interesante en los últimos años, que es el caso de Amanda Knox. Para darles un poquito de contexto, vamos a situarnos en el año 2007 en la ciudad universitaria de Perugia, Italia. En las afueras, en una casa de campo, aparece asesinada la estudiante británica Meredith Kercher. Ella vivía en esa casa con 3 estudiantes universitarios más, 2 italianas y una americana que era Amanda Knox. Para dar más contexto a quién era Amanda Knox, Amanda era una estudiante de Seattle que fue a estudiar en octubre del 2007, un mes antes del asesinato, a esta ciudad como intercambio, era de Erasmus, y ella desde que llega pues conecta con estas chicas estudiantes, tenía una vida activa, trabajaba 2 días a la semana en un bar, trabajando ahí 2 días a la semana. A mediados de octubre conoce en una de sus salidas a Rafael Solecito, que se convierte rápidamente en su novio, y a partir de ahí ella empieza a dormir las noches en la casa de su novio. Y en este feriado de octubre, que es el Halloween, feriado de octubre 31, 1 de noviembre, 2 estudiantes italianas estaban fuera de la ciudad. Ella se quedó a dormir donde su novio, y Meredith salió, según los registros que hay, ella salió hasta las 9 de la noche, regresó y en esa noche es que la asesinan. Amanda Knox, sin saber nada de esto, va al día siguiente a su casa, encuentra la puerta abierta, lo cual dijo, bueno, puede ser raro, pero porque la puerta solo se cerraba con llave, es decir, no es que la podías cerrar así nomás. Entró al baño, se fue a bañar, vio unas gotitas de sangre antes, pensó como, qué asco, quién está con la regla y no ha limpiado. Pero cuando sale, ve heces en el excusado y ahí es cuando se le enciende una alerta de que hay alguien tal vez en la casa. Se va donde su novio, regresa con él, llama a su roommate. La roommate le dice, revisa que no falta de nada, pues nos robaron. Se da cuenta que en el cuarto de la roommate hay vidrios, es decir, la ventana ha sido rota, y que el cuarto de la otra roommate de Meredith se encontraba con la puerta cerrada. Ahí llaman a la policía. En ese interín, estoy tratando de cortarlo todo, ¿no? Pero en ese interín llega la policía, pero por los celulares de Meredith que las han encontrado en una casa. Y ahí se arma o empieza todo este meollo, porque llegan los medios, llega la gente, llegan los roommates. Amanda y Rafael tienen como unas actuaciones raras para la gente, que era como que seguían como románticos, cariñosos mientras todo esto sucedía. La fiscalía, que también lleva la investigación, entra a ya revisar, a recolectar las pruebas, se lleva los testimonios, convoca a los amigos a rendir sus versiones. Recién a la medianoche llegan los forenses a recopilar también la información relevante del caso. Y eso te da todo el contexto para lo que vamos a hablar ahorita, Mafre, que vamos a darles hoy día. Bueno, prepárate, porque hoy vamos a darte el detalle de cómo se construye esta acusación, por qué las pruebas de ADN son el talón de Aquiles de tanto de la fiscalía como de la propia Amanda Knox, y cómo las apelaciones reescribieron la historia de esta chica americana en este contexto en el que todo lo que podía haberle salido mal, le salió mal. Prepárate, porque te vamos a dar un manual de todo lo que puede salir mal cuando no estás realmente bien asesorada con un abogado dentro de un proceso penal como este. Creo que es importante iniciarlo con fue el juicio en primera instancia. Como ya lo ha conversado Melissa, este es un proceso legal que inició en el 2007 y pues duró varios años y tuvo varias instancias. La primera fue que la fiscalía acusa a Amanda Knox. Básicamente acusa en un principio a Amanda Knox, a su novio Rafael Solecito, incluso agrega al jefe de Amanda Knox, que era el jefe del bar donde ella estaba laborando en estos días como estudiante, hacía como una especie de part-time, full-time, pero ella estaba laborando en un bar. Y luego se descarta al jefe, pero entra a la ecuación un chico llamado Rudy Guedet. Ajá. Exactamente. Los cargos que imputa la fiscalía son agresión sexual y homicidio agravado. Es un caso bastante grave en el que se encontraba Amanda Knox. La teoría de la fiscalía en ese entonces era una conspiración sexual, un trío mal hecho, una orgía mal construida, pues que se les escapó de las manos y que conllevó a un homicidio tan grave. Se apoya a la fiscalía en pruebas de ADN, las pruebas de ADN que encuentran en un cuchillo, que luego por una orden de allanamiento, la fiscalía va y logra obtener desde la casa de Rafael Solecito, en el que existían huellas tanto de Rafael Solecito como de la
víctima, como de Meredith, como de Amanda Knox. Y pues ellos dijeron, esta es nuestra prueba, en esto nos vamos a fundamentar. También había otra prueba de ADN que era la del sujetador, el broche del sujetador de Meredith, donde encontraron sangre tanto de Rafael Solecito como de Amanda Knox, e interrogatorios contradictorios de testigos. La propia Amanda Knox, a quien pues ella acompaña a Rafael Solecito a rendir una versión libre y voluntaria, ella lo espera en el pasillo y la policía la interroga, la mete a un cuarto y con bastante presión. Y como no la interroga en calidad de sospechosa, no graban su conversación, su versión, exacto, no graban su versión, pero según luego cuenta Amanda Knox, en ese momento ella fue bastante presionada con violencia física de parte de la policía, presión, horas, cansancio, problemas de traducción entre el idioma, porque ella llevaba solamente un mes en Italia, no hablaba a la perfección el italiano, ella no contaba con la presencia de un abogado y empezó a hablar y sus versiones empezaron a ser contradictorias, las mismas del comienzo. Luego otra versión que era distinta a la que Rafael Solecito, que en un principio estaban, digamos, bajo la misma línea. Luego, cuando los separan, uno dice una versión, otro dice otra, y la fiscalía dice, aquí los tenemos. En esta toma de versiones, en las que ya estaba bastante cansada, se siente mucha presión, le empiezan a golpear de que diga qué es lo que está sucediendo, y ella, según lo que ella misma explica, se confunde, o de la presión ya quería salir de ese momento, y mete en la ecuación a Patrick. Producto del mensaje que ella... Patrick era el jefe de ella. Producto de un mensaje, pues ese día, a ella le toca, el día del asesinato, a ella le tocaba trabajar en el bar, y el jefe le escribe un mensaje y le dice que no le toca ir el turno, y ella le contesta en italiano, en una traducción inglés-italiano, ella le dice, listo, no voy a ir, nos vemos, te veo luego. Esa traducción fue tomada por la fiscalía como aquí ustedes tenían un plan de encontrarse más tarde, y fue utilizado luego en su contra. Y así es que la presionan. La presionan y ella lo mete en la ecuación y lo culpan. Entonces empieza él a ser también un sospechoso dentro de este escenario. Otra prueba que toma la fiscalía es la conducta rara que mencionabas. Sí. De hecho, para las personas que puedan ver el documental, se los recomiendo, está en Netflix. Hay unas escenas que están Amanda y Rafael fuera de la escena del crimen, bastante raro. Ellos estaban besándose, ellos estaban como... Parece que no entendían, claro, no sentían esta empatía por lo que estaba sucediendo. Yo no voy a justificar a nadie, pero vamos a ponerlos en contexto, que una chica en ese entonces tenía 19 años. Probablemente no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, como nosotros quizás ya... Y la gravedad del asunto. Claro, no tenía idea de la gravedad del asunto. Probablemente ella pensó que esto iba a ser bien investigado, y que ella, al ser inocente, plenamente en la policía y en la fiscalía. O sea, ella se entregaba con todo, nunca llamó a un abogado, nunca le pareció raro. De hecho, yo no vi el documental, pero yo me vi la serie. Ella en la fiscalía, mientras le rendaban las versiones, un policía le empieza a decir, ¿y qué haces para relajarte? No, yo hago yoga. A ver, enséñame... ¿Qué haces? Y ella empieza a hacer yoga. Entonces, eso volteretas, es polémico. Según la misma versión de la fiscalía, dicen en plena toma de las versiones, ella empieza a hacer volteretas. Estamos hablando de una niña de 19 años que no tiene idea de lo que está pasando o lo que está a punto de pasar. Otro punto importante es la intervención de los medios de comunicación. Al ser un pueblo bastante tranquilo, un hecho como este no era normal. Entonces, al momento en el que se vuelve internacional, porque existe una víctima inglesa y una sospechosa americana, esto se vuelve un foco mediático, e interviene la prensa. Claro. Era una historia despampanante, no, realmente espeluznante. La prensa británica entra, y dentro de las investigaciones que empieza a hacer la prensa británica, porque necesitaban un titular llamativo para este caso, investigan el MySpace en esa época de Amanda Knox, donde ella se apodaba Foxy Knoxy. Y había algunas fotos de ella que utilizaban un arma, posando con un arma, lo mismo Rafael Solecito, también utilizando cuchillos. Le encuentran el vibrador, o sea, empiezan a construir una imagen de ella negativa, promiscua. Una imagen de una chica muy activa sexualmente, y la entregan a los medios como esta chica americana promiscua, dañada, drogadicta, que le gustaba, tenía sus mañas, pues, y que tenía hombres por doquier. Y construyen un caso. Y esta influencia mediática también influye dentro de la postura de la fiscalía. Exactamente. Yo creo que has llevado toda la parte acusatoria
a la perfección de todos los detalles que se dieron. Obviamente la historia son años de juicio, entonces es difícil resumirlo, pero en cambio yo quiero dar la versión de la defensa de Amanda Knox. En un principio, como contó Maffer, no había abogado, entonces digamos ella llega cuando ya está construida la versión mediática, está construida la versión fiscalía, es cuando ella recién su mamá le consigue los abogados. Los interrogatorios se habían dado sin presencia de su abogado, no los hizo en calidad de sospechosa, por lo cual no habían grabaciones, entonces era la palabra de ella contra la institución como tal de la policía. Pero ¿qué es lo que alega la defensa? En base a los videos que se recopila la fiscalía y la policía cuando está en la escena del crimen, se puede notar que hay mucha contaminación de la prueba. Policías sin botas. De hecho, el tema del broche y sostén, ellos decían en los primeros videos no está donde apareció después. Entonces hubo como un traspaso o traslado. Apareció en de pruebas. Claro, en los videos iniciales del día de la escena del crimen no sale el broche y sostén. Pero obviamente después ya lo que vemos es eso, como una contaminación, una falta de experiencia, tal vez como tú dices, en este pueblo no tenían ese tipo de casos y esto los deja también un poco fuera de base. El sostén fue movido, como te comenté, todo el ADN concluyente de la escena del crimen correspondía a Rudy Guede. Todo, habían 18 pruebas de sangre, de semen, de pisadas, todas en el cuarto. No había ni una huella, ni de Solecito, ni de Amanda. Entonces todo lo que estaba ahí era evidentemente culpable para una persona, ¿no? Que aparte lo había ya confesado en un juicio rápido. Y perdóname que te interrumpa, y de hecho era lógico que también aparecieran esas huellas de Amanda si ella vivía ahí. Sí, pero ni siquiera las encuentran en el cuarto de Amanda. O sea, lo que encuentran es las huellas en un vaso en la cocina, obviamente. La chica claro, si vivía ahí o en el baño, obviamente iba a Pero todo el ADN era concluyente para Guede. No había vínculo entre Guede y Solecito ni con Amanda. La única conexión que había es que ellos vivían en una casa de estudiantes. Del piso de arriba vivían las 4 chicas, en el piso de abajo vivían unos jóvenes hombres, y de repente Meredith y Amanda sí bajaban como para fumar, para janguear con ellos, y en una de esas reuniones estuvo invitada a Guede. Es por eso que, digamos, Guede entra en la ecuación, pero no había una conexión, no habían llamadas, no habían salidas entre Guede y Amanda. Y entonces, curiosamente, ese punto que mencionas de que vivían en dos, que la casa estaba dividida en dos partes, los chicos y las chicas, nunca se menciona en el documental ni nunca se estudia dentro del proceso. Y de hecho, hay huellas de sangre en el departamento de abajo que la fiscalía descarta diciendo que es sangre de algún animal herido. Entonces ni siquiera revisan de quién pertenecía esa sangre. Entonces, los chicos de abajo, ¿qué nacionalidad tenían? Bueno, italianos. Eran italianos. Sí, pero es como que ellos rápidamente juzgaron y dijeron, ya tenemos el culpable. Nunca les interesó, digamos, buscar la verdad. De hecho, Guede aparece como de la magia en algún robo que le cogen las huellas y dicen, uy, justo coincide con el ADN de acá. Ya, y después entonces Guede al principio intenta decir que era una relación consensuada, que él fue y luego se fue y no sabe qué pasó. Pero en todo caso después él asume un juicio rápido, abreviado, corto, que no tienes que aportar mucha prueba y se declara culpable. Y de hecho él al principio dice que Amanda no tiene nada que ver. Pero ese testimonio... Lo cogen por un mensaje, él intercambia información. En ese tiempo, tipo MySpace, era algo así, un Messenger. Ya te acuerdas que existía. Con alguien. Conversando con un amigo, él le dice, ella no tiene nada que ver. Claro. Pero bueno, este crimen es en el 2007, la sentencia llega en el 2009. Todo ese tiempo ellos cumplieron la prisión preventiva, estuvieron en la cárcel. La sentencia llega con una sentencia condenatoria, 26 años para Amanda Knox, 25 para Rafael Solecito. Guede ya había sido condenado, como les comentamos, en un proceso abreviado a 16 años. De hecho, él ya creo que está libre, me parece, ¿no? Está por salir. Está por salir, ya. Y la narrativa mediática influyó tanto que parecía más un show que un juicio. O sea, si tú pones en Google este caso, tú ves absolutamente todas las fotos, imágenes, videos de ella saliendo, de ella entrando al juicio. O sea, es un juicio súper mediático. En palabras simples, háblanos de la condena. En palabras simples, esto fue una historia que se construyó más bien por estereotipos. Era una chica guapa americana que llamaba mucho la atención mediáticamente. Era un caso mediáticamente vendible, consumible, era sumamente interesante. Posteriormente, en el 2011, hubo la apelación a esta primera instancia, donde hubo un nuevo aire. Es decir, la Corte de Perugia investiga nuevamente todo
se contrata a se basa más en el tema de ADN. Claro, se encargan un peritaje independiente donde vuelven a analizar todas las pruebas y se dan cuenta de la cantidad de contaminación que hubo, por ejemplo, en el sostén o en el cuchillo. Que era tan mínimo la prueba que no se podía concluir que era de ella. Un laboratorio que investiga el ADN no puede tener más de 50 pruebas. Revisarlas al mismo tiempo es igual a contaminación. Okay. Cada estudio laboratorio deben revisar prueba por prueba para que pueda ser válida o en porcentaje la validez de esta prueba. Es decir, ellos habían hecho todo el análisis de las pruebas, de las 50 y pico pruebas que existían en ese momento, habían tocado una prueba, luego pasaban a revisar la otra y ellos mismos contaminaban la prueba. Ok, sin ninguna, no tomaban las precauciones necesarias, ¿ya? Número 1. Número 2, también se pudo investigar a través de los análisis de los videos, porque todo fue tomado a través de cámaras, todo fue filmado. El ingreso del equipo de la fiscalía fue sin precaución, sin tomar las medidas necesarias. Caminaron. Contaminación por completo de todo. Caminando, se veía a una de las policías agarrando una herramienta para romper ya un vidrio y ingresar a la fuerza. No se cuidó en lo absoluto la escena del crimen. Entonces todo esto les permitió, dentro de esta apelación, volver a analizarlo con justicia, con otro punto de vista, con objetividad. Se descartaron testigos. Además, eran incongruentes. Ahora digo, cuando una vez que la fiscalía determinó para sus ojos que era Amanda Knox y los periódicos lo revelaron, las distintas amistades poco más se fueron a ir a aportar, a hablar mal, porque es como que ya todo el mundo había decidido que era ella, entonces claro, ya tenía otro tinte los testimonios. Con esta nueva pericia, entonces se descarta que el ADN y el sujetador tenían pruebas contaminadas que habían sido mal conservadas. Había un riesgo altísimo de contaminación. En términos forenses, eran inutilizables como evidencia concluyente. El relato sexual de la fiscalía fue descartado por carecer de un respaldo objetivo. Esto no tenía nada que ver con sus tendencias o orientaciones sexuales. Se revisaron nuevamente los testimonios, como lo comenta Melissa, varios testigos fueron simplemente descartados, existían muchísima incongruencia, inconsistencias. La conducta extraña de Amanda, al llamársela Foxy Knoxy, no podía ser utilizada como una prueba en su contra. No tenía nada que ver este perfil que se le estaba tratando de dar de una chica promiscua, no tenía nada que ver con el objeto o el análisis y la investigación de este asesinato, ¿no? Entonces finalmente hubo una sentencia en el 2011 donde Knox y Solecito fueron absueltos. Ellos salieron en libertad en la apelación. Por falta de pruebas. Dentro de la apelación se ordena la libertad inmediata de ambos y todas estas pruebas forenses fueron descartadas por defectuosas y por contaminadas. Pero aquí no acaba la historia para Amanda. Empieza un carrusel judicial. Ella en ese momento sí se regresa a su país y esto sube en 2013. La cara de ella de al fin estoy en mi tierra, en mi idioma. Sí. Es increíble cómo le cambia. Ella estaba como muerta en vida en ese proceso. Te cuento que la serie igual nos cuenta, la serie que obviamente tiene su versión, nos cuenta igual como la tortura que fue el regresar. Porque igual recibía amenazas, recibía cartas. Ella dice que ella salía a un supermercado y ella estaba haciendo una fila para comprar un tomate y atrás de ella había alguien que le decía, yo te conozco, tú eres la asesina. O sea, imagínate vivir con esa cruz. Entonces, realmente, por más que la declaran inocente, empieza un carrusel judicial. Estamos hablando 2011, es la apelación, las declaran inocentes. En el 2013 se da a cabo en la Corte de Casación la anulación de la absolución y todo regresa nuevamente a la Corte de Florencia a un nuevo juicio. La única diferencia es que ella lo vivía en su casa, Solecito también, y en el caso de perder se sometía a una extradición. En el 2014 la Corte de Florencia nuevamente los condena, o sea, es decir, ella estaba a punto por sacar su libro de sus memorias, la declaran nuevamente culpable, ahora les aumentan el tiempo a 28 años y a Solecito me parece que a 25. Nuevamente hay la apelación, esto va a 2015 a la Corte Suprema Italiana, les da la absolución definitiva por insuficiencia de pruebas y fallos graves en la investigación. Le hace un gran llamado de atención al fiscal por toda esta narrativa que no se basaba en ninguna prueba o evidencia científica. Y más allá de Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condena al Estado italiano por violar derechos de Knox en su interrogatorio, porque se demuestra que este tipo de interrogatorio lo hacen literalmente casi que en las guerras y en las torturas, lo que ella, el tipo de testimonio que ella soportó. Claro, violando completamente sus derechos constitucionales. Sí, entonces bueno, esa es... Humanos. Esa es básicamente la historia de ella, es muy interesante. Ella
luego se casa, luego tiene hijos, ella incluso le escribe al fiscal, por esa parte voy, porque quiere saber, ella quiere entender por qué a ella, es decir, por qué ellas decidieron que era ella, como que ella quiere entenderlo, más allá de lo que nosotros como de usuarios o lectores podemos deducir que era un perfil como el que tú dices. Fácil. Sí, o lo conversábamos en la previa, que es un pueblito con una cultura distinta, que tal vez no están acostumbrados o que ven al americano como libre, como liberal, un personaje, entonces empiezan a hacer todas las historias, y esto era una narrativa construida a partir de la personalidad de Amanda. Ajá, así es. Es que creo que este caso nos deja muchísimas lecciones a nivel legal, es decir, cómo una prueba mal manejada puede destruirte la vida, cómo la presión mediática puede intoxicar un proceso judicial, puede marcar Me declaro culpable antes de... Nosotros en varios capítulos hemos tocado este tema de casos legales famosos. Siempre hemos analizado el punto de vista debajo de la presión mediática, porque influye muchísimo. No es lo mismo que tú seas Juan Pérez y que esté siendo juzgado dentro de un proceso donde probablemente se vayan a respetar mucho más tus derechos. Si aquí las roommates hubieran sido italianas, tal vez la historia hubiera cambiado. Si todas las roommates hubieran sido 4 italianas. Así es. Como había hubieran sido más... Ese prejuicio. Claro, quizás sus derechos hubiesen sido más respetados, ¿no? Pero era un blanco fácil, ¿no? Una americana, a pintarla de promiscua, y pues se les hizo fácil, tenían esa presión en los medios de encontrar al culpable y la agarraron a ella. La verdad es que en mi opinión sí es inocente, en mi opinión sí se hicieron las cosas bien. Además de esto, también nos deja de lección cómo muchísimas personas a veces se preguntan, ¿las apelaciones para qué sirven? Las apelaciones sirven justamente para esto, para revisar nuevamente pruebas que no fueron bien analizadas durante el proceso, para darte una segunda oportunidad y revisarlo con más objetividad, para que tú puedas introducir quizás alguna nueva prueba que se haya quedado por alto. Para corregir o enmendar cualquier error constitucional, legal, de cualquier tipo que pudiese haber sido omitido dentro de la primera instancia. Entonces, en este caso puntualmente, la apelación le salva la vida a Amanda Knox, y ella es libre gracias a estas apelaciones, estos recursos, 2 veces, ¿no? Por 2 veces. Creo que nos faltó comentar que ella sí fue condenada por difamación por el jefe por del Patrick bar. Lumumba. Y a la par, porque eso es súper interesante, que mientras ella estaba siendo juzgada. En el mismo juicio se lleva a cabo todo. Ajá. O sea, tú ves asesinato y era como que, ok, difamación y a la misma difamación. Entonces, en esa aquí tienen la condenatoria. Gana. Ni siquiera en la apelación, en la apelación todo el tiempo gana Patrick. Gana Patrick, pero pues la justicia italiana dice ya ella cumplió una pena, ya estuvo encerrada, hicieron como un cruce, exacto, y ella pues ya salió. Al final ella estuvo 4 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Y su nombre y apellido embarrado de por vida. Y todo el carrusel que tuvo que soportar legal, porque no era un juicio. O sea, estuvo desde el 2007 hasta el 2014. Y ¿sabes un detallazo que creo que se nos está escapando? Que también cuando ella estaba en prisión, ella aparte sufrió muchísima violencia psicológica. Uno de ellos fue que le hacían exámenes médicos cuando le dijeron que tenía SIDA. Y le dicen que tenía SIDA, y esa información fue vendida por las compañeras en la celda a la prensa británica. Imagínate cómo le dieron más duro en los medios. Para parte de construir su historia libre, ¿no? Esta imagen de esta chica promiscua que tenía muchos amantes. A la larga eso también pudiéramos agregar, cómo la vida personal o sexual de una persona también influye, o cómo se deja intervenir en la parte mediática. Al ser mujer, porque ahorita Charlie Sheen, por tener las mismas condiciones, se lo celebra de otra manera. Claro. Entonces, creo yo que sí es importante recalcarlo. Bueno, nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha valido la pena en este programa, que nos hemos empapado mucho, nos hemos preparado, hemos visto los documentales, hemos visto la serie, en este caso con Melissa, pero nos apasionó el tema y queríamos tratar de darles a ustedes todo el contexto para que puedan crear su propio criterio sobre este caso. Así que los esperamos en nuestros episodios de todos los domingos de Legalmente Hablando. Los esperamos también que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok, y nos pueden ver por YouTube y escucharnos en Spotify. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao, chao.